Bienvenidos a este video que tiene como finalidad explorar un poco los diseños de investigación que podemos utilizar dentro de la investigación empírica. Bien, como ustedes saben, dentro de la investigación empírica tenemos dos grandes metodologías. Tenemos la metodología cuantitativa o el método cuantitativo y el método cualitativo. Cada uno de estos métodos tiene una serie de diseños, ¿sí? ¿Qué es el diseño? Bueno, el diseño es justamente el camino que yo voy a recorrer para lograr obtener la información que yo quiero obtener a partir de mi investigación. ¿Cuál es esa información que quiero obtener? La que he dejado ya plasmada en mis objetivos, ¿sí? Por ejemplo, conocer la calidad de vida de los estudiantes de tal institución educativa o explorar la relación entre el rendimiento académico y la calidad de sueño, ¿sí? Todos estos objetivos, esto es lo que yo quiero conocer, y el diseño de investigación me va a marcar el camino que yo voy a seguir para llegar a esta información. Dentro de la investigación cuantitativa, vamos a empezar por la investigación cuantitativa, tenemos dos tipos de diseños, los experimentales y los no experimentales. Como ustedes saben, los experimentales son aquellos estudios en los cuales se manipulan intencionalmente una o más variables para analizar cuáles son las consecuencias que esta manipulación tiene sobre otras variables, ¿sí? Y esto debe, en una situación ideal, darse en un ambiente que es controlado por el investigador, ¿sí? Acá hay control sobre las variables, hay manipulación de las variables, ¿sí? No es muy frecuente que una tesista use un diseño experimental, ¿sí? No es lo más frecuente que los trabajos finales de licenciatura usen diseños experimentales. ¿Por qué? Bueno, porque requiere todo un equipamiento, toda una disposición de recursos con las cuales generalmente una persona que está terminando una carrera de grado no cuenta. Esto es más para estudios financiados. Sin embargo, dentro de los experimentales o de los diseños experimentales encontramos dos tipos de diseños. En primer lugar, los preexperimentales, ¿sí? Que son experimentos que no llegan, ¿sí?, a cumplir con los requerimientos de un experimento. ¿En qué sentido? En que siempre falta algo. ¿Qué es lo que puede faltar? Nosotros en un experimento idealmente vamos a tener una preprueba, es decir, primero vamos a evaluar a los sujetos. Vamos a tener después una postprueba que se hace después de la intervención que hagamos, es decir, después de la manipulación de las variables. Y también siempre vamos a tener un grupo experimental, que es con el cual vamos a experimentar básicamente, en el cual vamos a hacer esta manipulación de variables, y un grupo control en el cual esto no se va a dar, ¿sí? En los preexperimentos siempre falta algo. Por ejemplo, podemos tener estudios de casos con una sola medición, ¿sí? Es decir, sujetos que son sometidos a una manipulación de variables, por ejemplo, que son expuestos a algún tipo de práctica, como puede ser, por ejemplo, un método de enseñanza novedoso, y después se evalúan los resultados, ¿sí? Se hace una sola medición. O también puede ser que haya un diseño de preprueba, postprueba con un solo grupo, es decir, un grupo que evaluamos. Por ejemplo, evaluamos la capacidad de memoria en un grupo, ¿sí? Y después hacemos una intervención en donde les enseñamos estrategias mnemotécnicas. Y después evaluamos otra vez, después de haber hecho esta intervención, hacemos una postprueba, evaluamos otra vez su capacidad de memoria, ¿sí? Pero siempre trabajando con un solo grupo. Esto sería un preexperimento. ¿Por qué? Porque faltaría el grupo control. Este tipo de intervenciones, este tipo de diseños preexperimentales, ¿sí?, son generalmente utilizados por personas que están haciendo su tesis. No es tan frecuente,
pero sí podría llegar a utilizarse. Después los experimentos puros, ¿sí? Son estos diseños en donde, como les mencionaba, hay por lo menos una postprueba, ¿sí? Pero siempre va a haber grupo control. También puede haber preprueba y postprueba. Diseño de 4 grupos, bueno, diseños experimentales. Son diseños más complejos y generalmente no son utilizados en los trabajos finales de licenciatura. Acá les dejo un ejemplo por si quieren ver algunos diseños preexperimentales y experimentales. Este primero es experimental y este segundo es preexperimental. Bien, después tenemos los diseños no experimentales. Los diseños no experimentales son aquellas investigaciones que se realizan sin manipular deliberadamente variables. Es decir, acá no va a haber una manipulación, no vamos a tener ningún tipo de control sobre las variables, sino simplemente lo que vamos a hacer es registrar cómo se están produciendo, cómo se están dando o comportando las variables en un momento específico. Se trata de estudios en los que no hacemos variar en forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras variables. Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural para analizarlos. Es muy importante tener en cuenta que acá no podemos entonces hablar de variables dependientes e independientes, ¿sí? ¿Por qué? Porque solamente en un contexto experimental yo puedo asegurar una relación de causa-consecuencia. Cuando yo no puedo asegurar un contexto experimental, es decir, cuando no puedo hacer un diseño experimental, yo no puedo estar segura de que las relaciones que encuentro son de causa-consecuencia. Yo lo único que puedo aseverar es que son relaciones o variables contingentes. Por ejemplo, si yo hago un estudio en donde quiero comprobar la relación que existe entre la cantidad de agua que tomo por día, ¿sí? Y la cantidad de libros que leo por mes, por ejemplo, yo puedo hacer una investigación de este tipo y encontrar que las personas que toman más litros de agua por día son las personas que más leen. Pero yo no puedo asegurar que consumiendo más agua voy a leer más libros. Es decir, que consumir agua es la causa de la cantidad de libros que se leen. No, porque probablemente hayan otras variables que yo no tuve en cuenta, como por ejemplo, no sé, la disciplina, los hábitos, ¿sí? Etcétera, 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 que no estoy teniendo en cuenta y que sí sean efectivamente la causa, por ejemplo, de cuántos libros lee la persona por día. Bien, entonces por eso en los métodos no experimentales nosotros no podemos asegurar relación de causa-consecuencia, simplemente podemos asegurar relaciones de contingencia, es decir, cuando pasa esto, generalmente pasa esto otro. Cuando la persona toma mucha agua, generalmente también lee muchos libros. Pero no podemos asegurar que un fenómeno sea dependiente, ¿sí? Esté causado por otro. Bien. Dentro de los diseños no experimentales tenemos dos, los diseños transversales y los diseños longitudinales. Estudiemos primero los transversales. Los transversales son aquellos que se lleva a cabo, en los cuales se lleva a cabo la recolección de datos en un momento determinado, ¿sí? Vamos y entrevistamos a las personas o hacemos la recolección de datos en un momento y ya no volvemos, ¿sí? No volvemos a hacer otra toma. No quiere decir que la toma tenga que durar un día, ¿no? Nosotros podemos estar en los transversales haciendo la recolección de datos por un mes o más, ¿sí? Dependiendo de la complejidad del acceso a nuestra muestra. Pero lo que tienen los transversales es que no vamos a volver sobre la misma población a hacer otra toma. En cambio, en los longitudinales sí, hacemos una toma primero, después dejamos pasar un tiempo, hacemos una segunda toma y hacemos una tercera y así, dependiendo de nuestro diseño.
Pero en los transversales no, se hace una sola toma. Como lleva mucho menos tiempo, este es el diseño más elegido por las personas que están realizando una tesis o un trabajo final. Bien, dentro de los diseños transversales tenemos primero los estudios exploratorios. Los estudios exploratorios se dan cuando vamos a conocer una variable o conjunto de variables que no han sido estudiadas previamente. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenemos idea de cómo se va a dar, ¿sí? Que es la primera vez que vamos a hacer la recolección de datos, no hay instrumentos para hacer la recolección de datos, tenemos que diseñarlos nosotros, tenemos que hacer nosotros las preguntas, formular, vamos simplemente a ver qué es lo que nos encontramos sobre este tema que ha aparecido y que está llamando la atención, ¿sí?, de la comunidad científica. Entonces, en los exploratorios tienen esta característica de es simplemente un vistazo a este fenómeno que es nuevo, ¿sí? Acá les dejo una investigación exploratoria por si quieren chequear. Después tenemos dentro de los transversales otro diseño que es el descriptivo. Acá en el descriptivo se trabaja con fenómenos que ya se conocen. Hay instrumentos para recolectar datos sobre el fenómeno, ¿sí? Generalmente en los descriptivos se caracteriza justamente un fenómeno del cual ya se conoce bien su existencia. Entonces lo que se va a indagar acá es cómo se presenta o con qué niveles se presenta ese fenómeno. Supongamos, por ejemplo, la deserción escolar. Ya sabemos lo que es la deserción escolar, ya sabemos cuáles son sus posibles causas, ¿sí? Pero queremos ver cómo se presenta la deserción escolar en un nivel académico específico. Por ejemplo, la universidad, en un lugar específico. Por ejemplo, el Gran Mendoza. Y en relación a variables específicas. Por ejemplo, ¿dónde se presenta mayor deserción? ¿En universidades privadas o en universidades públicas? ¿En el género femenino o en el género masculino? ¿En carreras de humanidades o en carreras de ciencias económicas? Etcétera, ¿sí? Vamos a justamente caracterizar el fenómeno, describirlo, ¿sí? Bien, acá les dejo un estudio que se dice exploratorio, pero en realidad es descriptivo. ¿Por qué? Porque se va a trabajar con un fenómeno que ya es muy conocido, es súper conocido y súper estudiado, que es el fenómeno del bullying, que por más que no se haya estudiado en la ciudad de Cali, sí se ha estudiado en otros lugares y ya se conoce bastante sobre ese fenómeno. Entonces, en este caso no sería exploratorio, sería descriptivo. Bien, después tenemos los diseños correlacionales, que son a veces los más elegidos por los tesistas, en donde lo que se va a buscar es justamente cómo se relacionan dos variables. Por ejemplo, rendimiento académico y lo que ustedes quieran. Rendimiento académico y nivel de, no sé, nivel de inteligencia emocional, calidad de la alimentación del estudiante, estrategias de aprendizaje. Bueno, podemos relacionar el rendimiento académico con un montón de cosas. También podemos relacionar por ejemplo, las estrategias de aprendizaje con otras variables, como pueden ser la inteligencia emocional, o puede ser el estrés, o puede ser la ansiedad. Bueno, son dos variables que buscamos a ver si están relacionadas o no, ¿sí? Eso es un estudio correlacional. Algo muy importante a tener en cuenta: cuando yo voy a hacer un estudio correlacional, cuando mis objetivos implican la relación entre variables, y esto quiero que les quede muy en claro, yo tengo que hacer estadística inferencial, ¿sí? Eso es muy pero muy importante. Yo no puedo iniciar un estudio correlacional, yo no puedo tener objetivos que busquen relacionar dos variables
y después no hacer estadística inferencial en mi análisis de datos. La estadística inferencial tiene que estar sí o sí. Si no saben lo que es la estadística inferencial, hay un video en este mismo canal que pueden consultar, pero son justamente todas aquellas estadísticas que buscan relaciones entre variables. Ahí tenemos, por ejemplo, la prueba de correlación de Pearson, la prueba de correlación de Spearman, el chi cuadrado, ¿sí? Entre otros. Hay otros que pueden utilizar, pero estos son como los más comunes. Si ustedes no van a hacer estadísticas inferenciales, no pueden tener diseños correlacionales. Bien, acá les dejo una investigación correlacional por si quieren consultar. Después tenemos los diseños longitudinales. Los diseños longitudinales, básicamente, como les dije, son aquellos en donde se hacen tomas repetidas, que pueden ser 2 o más tomas a un mismo grupo, aunque no necesariamente tienen que ser las mismas personas. Tenemos 3 tipos de diseños longitudinales. El primero es el diseño de tendencia. Son aquellos que analizan cambios con el paso del tiempo en categorías, conceptos, variables o sus relaciones de alguna población en general. Su característica distintiva es que la atención se centra en la población o el universo y no en la muestra, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que en los diseños longitudinales lo que se va a hacer es volver a tomar el mismo instrumento, ¿sí?, a personas que pertenecen al mismo grupo, pero no necesariamente a las mismas personas. Por ejemplo, vamos a tomar como ejemplo a los estudiantes de la UCA. Supongamos que estamos estudiando qué piensan los estudiantes de la Universidad Católica acerca de las estrategias de aprendizaje, ¿sí? Entonces, si yo estoy haciendo un diseño de tendencia, yo hoy, por ejemplo, voy a hacer una recolección de datos y voy a tomar a una muestra de alumnos de UCA, ¿sí? No importan sus características, lo único que importa es que sean alumnos de UCA. Yo les pregunto, ¿sí? Y listo. Y dentro de 5 años vuelvo a UCA, ¿sí? Tomo a otros alumnos y les vuelvo a hacer la misma pregunta. Y veo si siguen opinando lo mismo o su opinión ha cambiado. Eso es un diseño de tendencia. Se utilizan los diseños de tendencia mucho para la estadística con relación a la política, ¿sí? ¿Qué está pensando Argentina sobre tal político? No importa quiénes, ¿sí? Simplemente importa que sean argentinos. Después tenemos los diseños de análisis evolutivo de grupos. Con los diseños de evolución de grupos se examinan cambios a través del tiempo en subpoblaciones o grupos específicos. Su atención son las cohortes o grupos de individuos vinculados de alguna manera o identificados por una característica común, generalmente la edad o la época o la región geográfica. Acá, por ejemplo, entonces yo ya no iría a todos los estudiantes UCA. Yo iría a los estudiantes, por ejemplo, me interesaría quizás qué opinan los estudiantes que entraron en el 2019 a la universidad sobre estrategias de aprendizaje. Entonces, quizás yo les tomo cuando entran en el 2019, ¿sí? A algunos estudiantes de los que entraron les pregunto qué opinan sobre las estrategias de aprendizaje. Y vuelvo ahora en el 2023 y busco solamente alumnos de UCA que hayan ingresado en el 2019. Y a ellos solamente les pregunto qué opinan sobre las estrategias de aprendizaje. Y veo, ¿sí?, si la opinión ha cambiado en estos años. ¿Pero de quiénes? ¿De cualquier estudiante de UCA? No, de los estudiantes que ingresaron en 2019. Y finalmente tenemos los diseños de panel, que acá sí se debe preguntar siempre a las mismas personas, es decir, la muestra siempre va a estar conformada por las mismas personas. En estas muestras es importante que quedemos en contacto con las personas, porque cuando vamos a hacer la segunda toma tenemos que sí o sí volver a preguntar a la misma persona y además tenemos que poder vincular la primera respuesta con la segunda respuesta de la persona. Bien, esos son los diseños longitudinales, pero como les decía, generalmente necesitamos dejar pasar un tiempo largo entre toma y toma, alrededor
va a depender mucho del estudio, de lo que estemos estudiando. Quizás es menos tiempo, pero se puede pasar un año entre toma y toma. Y como en los procesos de trabajo final lo que importa es el tiempo y ahorrar tiempo, los diseños longitudinales no suelen adoptarse. Bien, vamos con diseños de investigación cualitativa para el Team Quali. Algo muy importante con respecto al diseño de investigación cualitativa. Ustedes saben que la investigación cualitativa, la metodología cualitativa, tiene esta característica de ser flexible. Entonces, los investigadores cualitativos, si bien se guían por algunos diseños que existen, cada diseño es una creación del propio investigador. Pero claro, esto lo puede hacer un investigador que ya lleva un montón de tiempo investigando, tiene cancha y sabe fundamentar sus elecciones metodológicas, ¿sí? Entonces, a las personas que están iniciando esa investigación cualitativa, se les recomienda que se apeguen más a los diseños existentes. Bien, tenemos primer diseño, que es el de la teoría fundamentada. Acá este diseño sirve para responder preguntas sobre procesos y relaciones entre conceptos que conforman un fenómeno, ¿sí? Acá el diseño de la teoría fundamentada lo que busca es generar teoría, ¿sí?, a partir de la investigación empírica. Entonces este es un diseño que se utiliza mucho justamente cuando lo que a mí me interesa es hacer un aporte teórico para conocer mejor desde la teoría un fenómeno, ¿sí? Un fenómeno que es nuevo, que es que no está explorado, sobre el cual hay muy poca teoría, y justamente cuando mi objetivo fundamental es aportar nueva teoría, ¿sí?, este sería el diseño que tendría que utilizar. Ojo, porque a veces es mejor utilizar el diseño fenomenológico, ¿sí?, sobre todo para tesistas de grado, es decir, para personas que están haciendo su trabajo final de licenciatura. ¿Por qué? Porque el diseño fenomenológico no es que se limite, pero sí se circunscribe a describir un fenómeno, ¿sí? Entonces, si a mí lo que me interesa es conocer en profundidad un fenómeno que se está presentando, por ejemplo, no sé, el bullying o la deserción escolar, y yo lo que quiero hacer es describirlo y conocerlo en profundidad, el diseño fenomenológico es mi diseño. Es más fácil de utilizar, ¿sí?, y no tiene esta exigencia de producir nueva teoría. Yo, siempre que hay algún estudiante que lo que es un fenómeno o una variable de estudio, siempre recomiendo el diseño fenomenológico. Acá justamente tiene una particularidad, y es que responde a preguntas sobre la esencia de las experiencias, lo que varias personas experimentan en común respecto a un fenómeno o proceso. Acá ya no se pone el acento en la teoría, en el generar teoría, sino en contar o en poder dar cuenta de cómo los actores, ¿sí?, principales de un fenómeno están sintiendo, ¿sí?, este fenómeno. Por ejemplo, el bullying desde la perspectiva de las víctimas, o el bullying desde la perspectiva de los victimarios, ¿sí?, o la deserción escolar desde la perspectiva de los docentes, o la deserción escolar desde la perspectiva de estudiantes que están retomando sus estudios en el CENS. Acá ponemos como el acento en las personas que han vivido o que están viviendo ese fenómeno, y eso hace que sea muy rico. Después tenemos los diseños etnográficos. Estos sirven para conocer en profundidad un grupo determinado, ¿sí? Justamente lo que busca es describir un sistema social específico y conocer sus normas, sus costumbres, sus rituales, cómo se organizan. Puede ir desde grupos muy pequeños hasta grupos muy grandes, y son realmente ricos para cuando son formas de organización novedosas.
por ejemplo, se me ocurre una alumna que quería hacer una investigación sobre la Escuela Campesina de Lavalle, que es una forma de organización novedosa porque es un terciario que tiene modalidad albergue. Bien, después tenemos los diseños de investigación-acción. Estos también son diseños de investigación comunitaria. Son diseños que tienen que ser muy respetuosos con los tiempos de la comunidad. Los diseños de investigación-acción lo que buscan justamente es hacer un diagnóstico en conjunto con la comunidad acerca de cuáles son las problemáticas que aquejan a esa comunidad. Proponer junto con la comunidad, ¿sí? Pensar con la comunidad una estrategia de intervención, llevarla a cabo junto con la comunidad y después evaluar junto con la comunidad también cuáles fueron los resultados de esa intervención. Entonces, responde siempre a necesidades de la comunidad, no es algo que yo pueda como anticipar, es algo que yo voy a ir transitando en conjunto con la comunidad y por eso no es recomendable para tesistas que están haciendo su trabajo de licenciatura. ¿Por qué? Porque los tesistas que están haciendo su trabajo de licenciatura están apurados y no van a hacer o no van a priorizar muchas veces sus propias necesidades por sobre las necesidades de la comunidad. Entonces, si bien es un trabajo hermoso y una experiencia hermosa hacer un diseño de investigación-acción participativo, no lo recomiendo para un trabajo final de la licenciatura porque justamente pueden, por la misma ansia de terminar con el trabajo final, ir en contra de los procesos comunitarios, ¿sí? O apurar procesos que tardarían mayor tiempo en darse. Y finalmente tenemos los diseños narrativos. Los diseños narrativos son también muy bonitos. Todos los diseños cualitativos en realidad tienen cosas muy bonitas. En sí, los diseños narrativos justamente lo que buscan es contar la experiencia de una persona, ¿sí? La experiencia biográfica de una persona, pero haciendo hincapié en una situación o un evento, ¿sí? Entonces lo que hacemos es comprender este evento a través de la experiencia de vida de la persona. Por ejemplo, se me ocurre cómo fue transitar las escuelas en época de dictadura. Entonces ahí podemos buscar a personas que hayan estado haciendo primario, secundario o carreras universitarias o de nivel superior mientras se llevaba a cabo el proceso de dictadura y un poco preguntarles o indagar cómo fue, qué experiencias tuvieron, qué cambió, qué no cambió, pero a través de su experiencia de vida. Entonces este es el diseño narrativo, nos invita justamente a vincular los eventos, los grandes eventos, con la experiencia subjetiva de la persona a través de su proceso de vida. Bien, para todos los diseños cualitativos les dejo para cada uno un ejemplo. Este es un ejemplo de teoría fundamentada. Acá tienen un ejemplo de etnografía. Aquí hay un ejemplo de diseño fenomenológico. Aquí hay uno de investigación-acción. Y finalmente uno de investigación narrativa.